El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando uno empieza a leer la Biblia, y especialmente los 4 evangelios, uno rápidamente se da cuenta del ministerio y del mensaje de Jesucristo. El mensaje que Jesucristo predicaba era el evangelio del reino de los cielos. En total, 105 veces Jesucristo mencionó, enseñó y demostró al reino de los cielos. El mensaje primordial de Jesucristo era el reino que se había manifestado con su nacimiento, con su persona y con su mensaje. 170 veces Jesucristo habló de Dios el Padre. De la persona que Jesucristo más habló fue de Dios el Padre, 170 veces. Pero su mensaje era el reino. Pero cuando uno empieza a leer el Evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se da cuenta que 1/3 de los milagros y del ministerio de Jesucristo era el ministerio de la liberación de poderes diabólicos. Nosotros que creemos en Jesucristo y en Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, sabemos que también existe un poder, un personaje llamado Satanás, el diablo o en latín Lucifer, que con su reino oscuro, oculto, intenta de cautivar a las personas. Nosotros creemos en Jesucristo, pero también sabemos del poder y de la influencia y de la maldad de ese ex arcángel que con una mentira se llevó 1/3 de las estrellas. Ahí comprendemos que 1/3 de los ángeles, juntamente con Satanás, fueron echados fuera del cielo. Y cuando uno viene al reino de los cielos, cuando una persona empieza a conocer a Jesucristo, uno recibe una sensibilidad para el mundo, vamos a llamarle, que no se ve, porque alrededor nuestra hay un mundo invisible, el mundo espiritual que nos rodea. Y cuando uno viene al reino de Dios, uno recibe una sensibilidad para percibir
lo que no se ve. El mundo espiritual nos rodea. Tú y yo estamos en lo visible, pero también existe el mundo invisible que nos rodea. Y en ese mundo invisible es el lugar donde poderes diabólicos muchas veces se mueven. Cuando tú lees los evangelios te das cuenta que Jesucristo, gran parte de su ministerio, 1/3 de su ministerio, era liberar a las personas de poderes diabólicos, como hemos leído aquí en Mateo 4. Recorrió Jesús toda Galilea, que es el norte de Israel, enseñando en la sinagoga de ellas y predicando el evangelio del reino. Y ahora oye, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y, oye esto, y tormentos. Y luego dice, los endemoniados. Y luego diferencia de los endemoniados a los lunáticos y los paralíticos. Y oye lo que dice la Biblia. Y los sanó. No dice que los libró. Sí, claro, los libró. Pero el Espíritu Santo usa la palabra y los sanó. En Hechos 10, versículo 38, el apóstol Pedro dice que Jesucristo sanando a todos los oprimidos del diablo. Es interesante que cuando dice la Biblia en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir, deshacer, o como dice en griego, abrir los nudos de las obras del diablo. Esa palabra destruir en griego significa abrir un nudo. Puede haber un nudo en tu alma, un nudo en tus relaciones, algo que está atado. Y Jesucristo era el primero que libraba a las personas. En Mateo 12 le traen un endemoniado y dice la Biblia que Jesucristo lo sanó, otra vez interesante, lo sanó. Y la gente se preguntó que cómo era posible eso, porque la gente tenía razón. Por primera vez en la historia del ser humano, un hombre, un ser humano, tenía poder sobre los demonios. ¿Por qué Jesucristo tenía poder sobre los demonios? La razón era porque los demonios no tenían poder sobre él. Jesucristo era y es el primer hombre que era libre de la influencia y de los poderes diabólicos. La razón por que Jesucristo podía hacer libre a personas era porque Él era libre. Jesucristo era, hasta entonces, el único hombre, ser humano, que no estuvo bajo la influencia, el dominio de los poderes diabólicos. ¿Por qué? Porque con Jesucristo vino a la tierra esa vida en abundancia que la Biblia le llama la gracia. Como dice en Juan capítulo 1, versículo 17, dice que por Moisés, que era un siervo, vino la ley. Pero por Jesucristo, que es el Hijo, vino la gracia y la verdad. Jesucristo, cuando Él nació, el reino de los cielos vino con Él, el reino de Dios. ¿Por qué vino el reino de Dios con Jesucristo? La razón es porque Jesucristo, Él es el Rey. Él nació como Rey. Y cuando los magos del Oriente buscaron
y vinieron a Jerusalén. ¿Qué buscaron? ¿Un profeta? No. ¿Un maestro? No. ¿Un sacerdote? Tampoco. ¿A quién buscaron? Al Rey de los judíos. Porque cuando vino Jesucristo, vino al reino de los cielos. Por eso, cuando Él en Mateo capítulo 12, versículo 28 dice: mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido a vosotros. Y para nosotros cristianos, que le seguimos a Jesucristo, es de suma importancia aprender cómo Jesucristo libera a las personas. Esta enseñanza en este día se llama ¿Cómo libera Jesucristo a personas de poderes diabólicos? Hay diferentes formas como Jesucristo lo hace. Siempre lo hace con su paciencia, su amor, su cariño, todo lo que se encuentra bajo la gracia de Jesucristo. Pero ¿cómo Jesucristo liberaba a las personas? Y pregunta, ¿cómo hoy, detrás de su muerte y su resurrección? La pregunta es, hoy todavía, ¿cómo Jesucristo libera a las personas de poderes diabólicos? Y quiero que sepa una cosa, querido oyente. Un demonio se puede echar fuera, pero un mal carácter no. Un poder diabólico se puede echar fuera de una persona, pero un corazón podrido no se puede echar fuera. Si alguien pregunta, ¿se pueden echar todos los demonios fuera? Sí, los demonios, todos, se pueden echar fuera. Porque Jesucristo, Él nos dio autoridad. Por ejemplo, cuando dice en Lucas 9, versículo 1 y 2, dice que Él reunió a sus discípulos y dice, y le dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Nosotros, cristianos, y cuando hablo de cristianos, no estoy hablando si tú ahora eres católico, evangélico, si eres adventista, ortodoxo, si eres pentecostal, si eres bautista. Tengo una pregunta. ¿De verdad tú te crees que a los demonios le importan cómo tú te proclamas? Los demonios solo quieren saber si tú conoces a Jesucristo. Solo la persona de Jesucristo puede hacerte libre. Ningún apóstol, profeta, su nombre, no. Ninguna virgen, ningún santo, ningún papa, nadie te puede hacer libre de los poderes diabólicos. Solo en la persona de Jesucristo, solo en su nombre, solo en su obra, solo en su sacrificio, solo en su muerte, solo en su resurrección, solo en su sangre, solo en el poderoso, majestuoso nombre de Jesucristo de Nazaret, los demonios tiemblan. Solo en Jesucristo hay perdón, solo en Jesucristo hay vida. Como dijo Jesucristo muy bien, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solo por Jesucristo. Por eso, ¿cómo Jesucristo hoy todavía hace libre a las personas? ¿Por qué esa pregunta es tan importante? Una de las razones es porque en la carta de los Hebreos, capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y en toda eternidad. Si Jesucristo es el mismo, Él puede hacer lo mismo. Si Jesucristo es el mismo ayer y hoy, si ayer
Él, lo que leemos en la Biblia, sanaba, Él hoy puede sanar. Si Él salvaba, hoy puede salvar. Y si Él libraba de poderes diabólicos, Él hoy todavía libera a las personas. Jesucristo no ha cambiado. El que ha cambiado muchas veces somos nosotros. Tenemos un evangelio sin poder y sin presencia y sin la persona del Espíritu Santo. Por eso intentamos hablar, demostrar, explicar y defender un evangelio light, un evangelio cultural, un evangelio, sí, como una ONG. Y todo eso es bueno, pero que no se nos olvide cuál es el principio, cuál es el núcleo, cuál es la razón de todo. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Jesucristo vino a destruir las obras del diablo, a sanar y a salvar, a buscar lo que estaba perdido, dijo en Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesucristo, Él nos ha dado poder para librar a las personas. Él fue el primero que echaba a los demonios fuera. Luego, esa autoridad se la dio a 12 de sus discípulos y luego a 70, y desde el día de Pentecostés, el poder y la persona del Espíritu Santo nos da a nosotros autoridad para echar demonios fuera. Y echar demonios fuera no es nada complicado. Es como dicen los niños en Alemania, es pupiniki. Es cosa de críos. Demonios tienen que salir ya. ¿Por qué? Porque el poderoso nombre de Jesucristo destruye las obras del diablo. Ahora, ¿cómo es eso que hoy todavía Jesucristo libera a personas de poderes diabólicos? Porque una de las preguntas que más veces he oído también es cuando dice alguien, ¿cristianos pueden tener demonios? Algunos dicen, no. Si estás lleno del Espíritu Santo, no puedes tener otro espíritu. Está muy bien. Pero déjame explicar una cosa, y es esto. Primero quiero decirte que no todo lo que brilla es oro. No todo el que dice que le sigue de verdad a Jesucristo, de verdad le sigue a Jesucristo. Pregunta, ¿es Jesucristo para ti solo una seguridad para no ir al infierno? ¿O Él es la pasión de tu vida? Una buena pregunta. Y hay que diferenciar una cosa. Como dije al principio, un demonio se puede echar fuera, pero lo que no se puede echar fuera es un mal carácter. ¿Cómo Jesucristo, como el Espíritu Santo y como Dios el Padre, Él nos trata? Y tienes que saber una cosa, cuando tú vienes a Jesucristo, o mejor dicho, Jesucristo viene a ti, porque Él es el buen pastor que busca a la oveja perdida. Cuando el Señor Jesucristo viene a tu vida, entonces, en el momento que tú le pides perdón, Él te perdona y Él, atención, muy importante, te traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El Señor te desarraiga, como dice en griego literalmente, lo dice en Hechos 26, versículos 17, 18, 19. Él te desarraiga del poder de Satanás. Él te aleja del poder de Satanás y te implanta de nuevo en el reino de los cielos. Tú y yo, que creemos en Jesucristo, estamos en el reino de los cielos. Y ese reino, que es dominado por el poder de la gracia de Jesucristo. Porque en Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos al trono de la gracia. El reino de Dios tiene un trono, y ese trono es el trono de la gracia. Y todo lo que hace el Señor ahora, todo a través de ese trono,
de la gracia, esa majestad de la gracia, ese poder de la gracia. Todo, según Salmo 25, versículo 10, todos los caminos del Señor son gracia y verdad, lo que se encuentra en Jesucristo. Cuando uno es salvado, uno entra al reino de la gracia, el reino que es dominado por la gracia. No hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Tú y yo no estamos bajo una ley que te condena, sino bajo la gracia que te perdona continuamente, te sana, te protege. Tú y yo estamos bajo la gracia de Jesucristo. Y cuando uno está bajo la gracia, se cumple lo que dice Gálatas 3:13. Dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Cuando tú vives con Jesucristo, el poder de las maldiciones son eliminadas. Porque tú naces de nuevo, tu naturaleza antigua pudo ser maldecida, pero no tu naturaleza nueva. Porque en Cristo Jesús, tú estás en Cristo Jesús, tú eres una nueva criatura. Personas me preguntaron, pastor, ¿un cristiano puede estar maldecido? Y yo le dije, la cosa es así. Si tú crees que las maldiciones te pueden alcanzar, te alcanzarán. Pero si tú sabes que vives bajo la gracia, no te alcanzarán. Te va a suceder conforme a tu fe. Pregunta, ¿qué fe tienes? ¿Qué crees? ¿Qué sabes realmente? ¿Qué pregunta? ¿Qué fe tienes? Si tú crees que las maldiciones te van a alcanzar, entonces las maldiciones te van a alcanzar. Pero si tú lees la Biblia y tienes una revelación sobre el reino de los cielos, sobre la gracia de Jesucristo, y sobre Romanos 6:14 que dice, ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estás bajo la gracia no hay condenación, no hay maldición, pero sí corrección. Por eso la pregunta, ¿puede estar un cristiano endemoniado o estar bajo poder diabólicos o no? ¿O cómo el Señor nos hace libre? Y quiero que me acompañáis con estos pensamientos y quiero explicar una cosa. Si tienes la posibilidad, haz notas, si no, ahora después voy a enviar esta enseñanza a tu teléfono. Y si tú deseas recibir esta enseñanza sobre cómo Jesucristo hace libre, envíame un mensaje en WhatsApp al número 629 614 174. Lo repito. Al final lo voy a repetir otra vez. Si tú deseas recibir esta enseñanza como Jesucristo hace libre, envíeme un mensaje aquí en España al número 629 614 174. Ahora después lo voy a mencionar otra vez. 629-614-174. Atención. Vamos a ir paso a paso. Os pido que me acompañáis y vamos a ver lo que dice la Biblia. Pero ahora, bajo ese aspecto de la gracia. ¿Os acordáis un día cuando vino un intérprete de la ley y le dijo a Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesucristo dijo, ¿cómo lees? Y dice la Biblia que ese hombre dijo, bueno, amarás a Dios de todo corazón, esto y lo otro. Pero ¿sabes qué? Jesucristo dijo, ¿cómo lees?
Lucas 10, versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y para probarle, en griego, para llevarlo a la tentación, interesante, para tentarlo, dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesucristo le dijo: atención, ¿qué está escrito en la ley? Y oye esta frase: ¿cómo lees? Jesucristo no dijo ¿qué lees? La pregunta es ¿cómo lees la Biblia? Y querido cristiano, quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo lees tú la Biblia? ¿Con los ojos, con el corazón que te condena? ¿O con el corazón que sabe que ya has recibido el perdón de los pecados? ¿Lees con los ojos de la ley o con los ojos de la gracia? Y la pregunta es ¿cómo Jesucristo hoy todavía hace libre a las personas? Primordialmente de tres formas. Y quiero que estés atento. Primordialmente de tres formas Jesucristo libera de poderes diabólicos hoy en día. Pero quiero que sepas una cosa, que algunas veces el mal carácter le da permiso a los poderes diabólicos quedarse con una persona. A ver, quiero que aprendamos juntos y que tenéis que saber que existen tres cosas que tenéis que diferenciar, por favor. En cuanto a los poderes diabólicos, hay que diferenciar tres cosas. Primero, hay gente que tiene a un demonio. Pero el segundo, luego hay demonios que tiene la gente. Y tercero, hay personas que son visitadas por demonios, donde los demonios no continuamente están con la persona. ¿Por qué digo eso? Es mi experiencia. Es, como dice el inglés, my daily business, el pan de cada día. Cuando tratas con personas, vas a tratar con personas enfermas, personas de mal corazón y personas endemoniadas también. También con mucha gente buena, pero en este caso, explicando esta temática, la pregunta es, ¿tiene una persona al demonio o tiene el demonio a la persona? O tercero, la persona es visitada por un demonio. Déjame explicarlo. ¿Qué significa cuando una persona tiene un demonio? Cuando la persona tiene el demonio, es porque a esa persona le encanta la naturaleza diabólica. Y hay gente que le encanta esa naturaleza diabólica, le encanta. No tengo ahora tiempo para profundizarlo más, en algún momento lo haremos. Segundo, ¿pero qué significa cuando el demonio tiene la persona? ¿Sabes cuándo es? Cuando la persona, por su mal carácter, por su podrido carácter, le da acceso a esos poderes diabólicos. Y tercero, existe que personas son visitadas de vez en cuando de poderes diabólicos. Los demonios no están todo el tiempo, pero de vez en cuando vienen. De vez en cuando vienen. De vez en cuando son sorprendidos por esos poderes diabólicos. Parece que algo tiene en su vida que los invita y le da derecho a que esos poderes diabólicos vayan y vengan como quieran. Pero nuestra pregunta en esta mañana es ¿cómo Jesucristo libera las personas? Primero Jesucristo hoy libera a las personas dándonos a los cristianos, otra vez, y no importa si tú dices que eres católico, evangélico, presbiteriano, no importa, Él nos da autoridad. Significa libertad judicial. Él nos da poder del Espíritu Santo. Primero, ¿cómo Jesucristo libera? Él libera a través de personas con autoridad que oran y tratan con otra persona y
liberen a esas personas de poderes diabólicos. Esa es la primera forma y la forma más clásica, la forma más conocida y la forma que todos desean. Pero quiero decirte una cosa. Jesucristo no solo libera de esa forma. No. ¿Existe liberación? Sí. ¿Necesitan todos liberación de esa forma? No. Jesucristo tiene un trato muy personal con cada persona. Y ahora mira, la primera forma de liberar a una persona es orar por ella y ministrarle. Eso también significa que algunas veces en la intercesión, si papá o mamá ven que sus hijos, hijas van por mal camino, influenciados por poderes diabólicos, papá y mamá pueden ganar la batalla en la oración. Eso dura más tiempo porque es una lucha en la oración. Pero cuando viene alguien a la iglesia, muchas veces, y me han dicho, pastor, yo necesito liberación, me he dado cuenta que no necesitan liberación, sino necesitan otra cosa. Sea, por ejemplo, alguien que le dé atención, alguien que le dé un abrazo, una sonrisa, alguien que, oiga, por primera vez le preste atención. No todos los que se creen que necesitan liberación. Más, os voy a decir una cosa de experiencia. La mayoría de los verdaderos endemoniados no es que ellos mismos vienen, no. La mayoría de las personas que vienen y dicen, necesito liberación, muchas veces no necesitan liberación, sino necesitan otra cosa. Pero ahora después vamos a eso. Primero, ¿cómo libera Jesucristo? Él libera por la autoridad, primero, que le ha dado a los cristianos, para orar por una persona, para que los demonios salgan. Pero, oíme una cosa, atención, no te sirve nada que un demonio salga y que suceda lo que dice en Lucas 11. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando morarán allí, y el postrer estado será peor. Oíme una cosa, queridos. Muchas veces, cuando personas han venido y me han preguntado, pastor, necesito liberación, incluso yo sentí del Señor, no lo hagas todavía, porque esa persona quiere por un momento ser libre, pero no quiere seguirme. Si tú no le sigues a Jesucristo, si tú solo permites que la casa esté barrida y adornada, pero no llena del Espíritu Santo, los demonios van a regresar 7 veces. Por eso, Jesucristo libera de poderes diabólicos, pero es importante que la persona que es liberada tiene que estar en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo, someterse a la gracia, a la palabra de Dios, una y otra vez. Si tú solo barres y limpias la casa está libre, está vacía. Y queridos, la Biblia dice que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Primero, ¿cómo libera Jesucristo? Dándole autoridad a los cristianos para reprender a los poderes diabólicos. Segundo, me gustaría profundizar más el tema de la liberación, pero hoy solo quiero rozarlo. Segundo, ¿cómo libera Jesucristo de poderes diabólicos y de otras ataduras? Porque no solo hay poderes diabólicos, sino hay también otras ataduras a vicios y a otras cosas. Él lo hace, y os pido que me acompañéis. Juan 8:30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesucristo se da la vuelta y le habla a los judíos que habían creído en él. Y le dice a los creyentes, atención, a gente creyente, si vosotros permaneceréis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahora oye. Y entonces vais a conocer la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cómo la verdad nos hace libre? A través de la palabra. Primero, ¿cómo Jesucristo libera de poderes diabólicos? ¿Cómo? Dándonos autoridad para echar los demonios fuera. Pero segundo, ¿cómo también una persona es librada? Es a través de la palabra, llenándose uno con la palabra de Dios, llenándose uno con la verdad. Siempre que tú leas la Biblia, la luz de la palabra, la vida de la palabra, la presencia del Señor en su palabra te va a llenar. El Señor, sin darte cuenta, y oírme una cosa, el apóstol Pablo lo sabía muy bien cuando él dice en segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 1, segunda carta de Corintios 1, versículo 10, dice: el cual nos libró, el cual nos está librando, y en quien esperaremos que nos hará libres. Aquí habla de libertad de tres formas: del pasado, del presente y del futuro. Y quiero decirte que cuando tú vienes a Jesucristo y le pides perdón, instantáneamente estás salvado. Instantáneamente te ha perdonado. Pero, atención, algunas veces es necesario que haya un trato a una persona, a ciertas personas. Pregunta: ¿están todos endemoniados? No todos están endemoniados. Yo he estado en sitios donde dicen todos están endemoniados. Y no es correcto, porque Marcos 1 dice que Jesucristo entró a la sinagoga y la sinagoga estaba llena y había un endemoniado. ¿Existen endemoniados? Claro. ¿Están todos endemoniados? No todos están endemoniados. ¿Todos necesitan perdón? Sí. ¿Todos necesitan la salvación? Sí. ¿Pero todos necesitan liberación? No. Pero algunos sí necesitan liberación. Ahora, ¿cómo lo hace Jesucristo? Primero, como dije, orando por la persona para que se libere. Pero la persona tiene que renunciar de sus cosas. Porque si ahí no hay arrepentimiento, no hay liberación. Segundo, cuando uno lee la Biblia, uno se llena con la verdad. Y esa verdad, esa pura palabra, esa santificación, esa purificación, esa presencia de la palabra te hace libre. Primero, Jesucristo te libera por autoridad. Segundo, Él te libera por la verdad. ¿Cómo? Poco a poco. Y como dice el apóstol Pablo en segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice: el que nos libró y el que nos está haciendo libre. ¿Sabes, querido oyente? Mire, el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, jamás va a permitir que alguien se burle sobre ti, que tú seas avergonzado en público. Si hay algo, attention please, si hay algo verdaderamente diabólico, te voy a decir de todo corazón, de experiencia, que mayormente la transformación, ese trato personal del Espíritu Santo a tu vida, es un trato silencioso que nadie se entera. Es tu relación con el Espíritu Santo que te hace libre. Otra vez, el apóstol Pablo dice: el que nos hizo libre, el que nos está librando y el que nos hará libre. Tu espíritu está libre, tu alma se está librando y algún día recibirás un nuevo cuerpo también de absoluta liberación. También se puede interpretar así, pero en este caso hay cosas que el Señor te hizo libre, pero en este momento, ahora te está transformando poco a poco. Poco a poco te transforma. Poco a poco. ¿Cómo? Con la palabra, con la lectura de la Biblia.
Y oíme una cosa, querido oyente. Toda persona donde el Señor me ha permitido echar los demonios fuera, que otra vez que no es nada de otro mundo, que es cosa fácil, porque Jesucristo ya lo ha vencido, que no es nada dramático. Yo personalmente no le permito a los demonios hacer la chiriporca, hacer el tonto. No. No le permito eso. Los ato en el nombre de Jesucristo, les reprendo, destruyo su poder y sus ataduras y desato a la persona. Y cuando una persona se libera, atención, toda persona que yo he visto que fue liberada, pero luego le dio la espalda al Señor, a su iglesia, ha terminado 7 veces peores. Por eso muchas veces el Señor sabe que esa persona no quiere nada de la iglesia. No quiere saber nada del reino de Dios. Por eso, queridos, mirad, ¿puede hacer Jesucristo a las personas libres? Por supuesto, claro. ¿Cuál es el problema? El único problema es que muchos quieren ser libres por un momento de poderes diabólicos, pero quieren seguir como los cerdos, regresan a su porquería. Algunos quieren seguir así, no quieren cambiar. Si no quieres cambiar, no vas a cambiar. Y ninguna oración de liberación te va a hacer libre. Ninguna. Porque la liberación tiene que ir mano en mano con la transformación del carácter. Yo he visto muchas personas venir al reino de Dios, recibir perdón, sí, recibir el amor de Dios absoluto, pero en un momento quedarse estancado en su mal carácter, porque no quieren ser transformados, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No quieren ser transformados. ¿Y saben lo que ha pasado? Se han vuelto 7 veces peores que antes. ¿Existe liberación? Sí. Pero si tú no permites que cuando el Señor te libera, también llene tu corazón con amor, con cariño, con la verdad, con la presencia, con la gracia de Jesucristo, no te va a servir nada. Primero, ¿cómo libera a Jesucristo? Por autoridad que nos da. Segundo, por la verdad de la palabra de Dios. Por eso yo te recomiendo, lee la Biblia en voz alta todos los días. Todos los días lee la Biblia en voz alta. Y eso te va a proteger, eso te va a llenar con la verdad, eso va a romper poderes diabólicos. Y la mayoría de los cristianos, que en algún lugar de su vida tienen ataduras, han sido librados poco a poco por el trato de la palabra de Dios. Algunos necesitan liberación ahora, right now, instantánea. Pero la mayoría recibe perdón instantáneo, sí. ¿Van instantáneamente al cielo? Sí. ¿Están salvados instantáneamente? Sí. Pero todavía no están libres en muchos lugares de su vida. Y ahí viene el trato del Espíritu Santo, poco a poco libera a la persona. ¿Cómo? Por el trato del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Pero, y ahora quiero que estéis atentos a una cosa que quiero compartir con vosotros. Hay una tercera forma como Jesucristo hace las cosas. Primero, por liberación. Segundo, por la palabra de Dios. Cuando tú permites que la palabra de Dios venga a tu vida, cuando lees la Biblia, cuando reconoces la verdad en la palabra de Dios. Pero os quiero pedir que me acompañáis y vamos a ver otra cosa. Y atención, hay que diferenciar muy bien qué forma de atormento tiene una persona. Hay que diferenciarlo. ¿Por qué? Me explico. Si es por poderes diabólicos, ¿os acordáis que se necesita liberación? Pero la palabra endemoniado, quiero que sepa una cosa, querido oyente, la palabra endemoniado, o déjame decir a todos los cristianos, queridos hermanos cristianos, tú eres cristiano,
y amas a Dios de todo corazón, y te felicito. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces cuando tú vas a un lugar o tú tratas con personas, tú percibes los poderes diabólicos. Tú percibes la presencia de demonios. ¿Por qué? Porque eres sensible al mundo invisible, al mundo espiritual. Me preguntan, pastor, ¿un cristiano puede estar endemoniado? Atención, si un vaso está lleno de agua, no hay ningún espacio para Coca-Cola. Si tú estás lleno con el Señor, ni te rompas la cabeza, no te tienes que romper la cabeza. Pero hay otra cosa, que la palabra endemoniado en griego se llama daemonizomai. Y si has leído bien, en Marcos 9 dice el padre del hijo endemoniado, y cuando el espíritu le toma, esa palabra le toma en griego, de vez en cuando le toma, de vez en cuando le visita. Un lunático, ¿por qué le llamaban lunático? Porque lo mismo que la luna con sus 29 días, si no me equivoco, cada 29 días hay una luna llena, así en ese ciclo a personas le pasan algo. Hay personas que son lunáticas, pero no por la luna, sino por sus cosas crónicas. Cada 3 meses viene algo, cada 2 meses viene algo. Son lunáticos, pero no con la elipse de la luna, sino algo espiritual regresa en un ritmo, cada tanto tiempo regresa algo. Pero también para eso hay liberación, eso no es el problema. Pero atención, los últimos minutos que me quedan, quiero enseñaros una cosa. El apóstol Pablo me encanta por lo honesto que es. Él dice que, sin embargo, dicen, para que yo me gloríe mucho, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Atención, un mensajero de Satanás que me abofetee. Momento, a ver, estamos de acuerdo que estamos hablando del apóstol Pablo. No uno de estos unos apóstoles que se ponen los títulos. No, I mean the real apostle. I mean, wow, apóstol Pablo. El máquinas, el hachas. Y el apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo estaba libre completamente. Él no estaba endemoniado. No. Pero él dice que de vez en cuando un demonio, un mensajero de Satanás, le abofeteaba para que no me enalteza en sobremanera. Esto es impresionante. Y 3 veces le pidió al Señor ayuda. ¿Y qué le dijo el Señor? 3 veces. El Señor le contestó. El Señor le dijo. ¿Y qué le dijo? Mi gracia es todo lo que necesitas. Porque mi poder actúa mejor en debilidad. Otra vez. La primera forma de liberación es por la autoridad que Dios nos dio. La segunda forma de liberar es por tu relación con la palabra, con la verdad, tu relación. Porque esa palabra, conoceréis a la verdad, en griego significa tener intimidad con la verdad. ¿Por qué? Porque muchas ataduras son mentiras. Y cuando viene la luz de la verdad, rápidamente se rompen las ataduras. Pero hay una tercera forma de trato en nuestra vida, que es el trato bajo la gracia. Y todos nosotros, querido oyente, mire, le está hablando Pastor Juan Cano. Me levanto por las mañanas, temprano. Si tengo que ayunar, ayuno. Leo la Biblia todos los días. No como hasta que no haya leído la Biblia. Vivo con el Señor. No tengo otra vida. Absoluto, no tengo otra vida. No tengo una vida oculta, escondida, sucia, no, nada, nothing, absolutely. Vivo solo para Dios. Pero voy a decir una cosa.
Todos nosotros tenemos áreas, algo en nuestra vida que requiere y necesita el trato del Espíritu Santo, necesita el poder de la gracia. Lo mismo que el apóstol Pablo. ¿Estaba el apóstol Pablo endemoniado? No. Pero ese mensajero de Satanás, que no sabemos y tampoco importa de qué forma se acercaba al apóstol Pablo, le obligó al apóstol Pablo a confiar más en la gracia. Querido oyente, cuando vives bajo la gracia, hay un trato de Dios muy especial. La gracia de Dios es como un paraguas que te protege de todas las gotas de la condenación, de todas las gotas de la maldición. Cuando estás bajo la gracia, la maldición de tus antepasados pierden el poder. Porque la sangre de Jesucristo te ha librado. La sangre de Jesucristo te libera de todos los poderes de tus antepasados. Tú no vas a repetir los pecados de tus antepasados. ¿Por qué? Porque según 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19 adelante, la sangre de Jesucristo te ha librado de toda maldición, de toda vana manera de vivir de tus antepasados. Por eso, querido oyente, mire, si eres cristiano, no te rompas tanto la cabeza. Si necesitas esto o lo otro, tú acércate al Señor. Él te va a tratar. Si es necesario que Él te libere, Él te va a liberar. Si es necesario que tú reconozcas una verdad sobre una mentira que vives, esto lo va a enseñar. Porque la liberación muchas veces es lo que le pasó a ese mago Houdini. Había un mago Houdini o Houdini, era húngaro, pero estaba en los Estados Unidos. Él sabía abrir todos los candados sabía abrir. Y un día llevaron a Houdini, a una cárcel que se llamaba Sing Sing, en Nueva York. Y le permitieron que se llevar ese alambre para abrir las puertas. Y Houdini, que era conocido como el hombre que abría todos los candados, lo metieron en una celda y le dieron 20 minutos para salir de la celda. 20 minutos, Houdini intentó de abrir el candado y no lo consiguió. A los 20 minutos, el guardia cogió la manilla de la puerta y la abrió. ¿Sabes por qué? Todo el tiempo la puerta estaba abierta. Quiero decirte, querido oyente, no sé en qué celdas estás, pero quiero decirte que Jesucristo tiene las llaves del reino de los cielos y ha abierto todas las puertas. Si tú quieres, puedes ser libre. De cualquier forma. Lo importante es que seas libre y que te goces y que disfrutes de esta vida. Por eso me encantaría enviarte a ti esta enseñanza. Si tú deseas recibir esta enseñanza, escríbeme un mensaje al 629 614 174. Repito, 629 614 174. Y ahora, queridos, voy a orar junto con vosotros por todos los que piensan que necesitan liberación. Ahora, si tú piensas que necesitas liberación en algún lugar de tu vida, no temas, no vas a caer al suelo, no te vas a revolcar como una serpiente, no temas. Es algo en el espíritu. Si quieres ser libre, verdaderamente libre, te pido que oremos juntos, pero luego que vengas a la iglesia.
porque si no, no te va a servir de nada. Si quieres ser libre, di conmigo ahora: Señor Jesucristo, nadie mejor que tú, Señor, me conoce. Y tú sabes cuánto te necesito, Jesucristo. Y te pido, Señor Jesús, que tú me hagas libre, que rompas toda atadura, mal costumbre, mal carácter, mala influencia. Libérame del mal, Señor. Y te pido, Jesucristo, rompe toda atadura, cierra toda puerta, rompe todo yugo. Hazme libre, Señor. Y te pido, Jesucristo, lléname con tu gracia. Lléname con tu gracia, Señor, y tu Espíritu Santo. Amén.